¿Has escuchado que todo tiene su ciencia? Pues en nuestro caso podríamos decir que todo tiene su metodología. Crear una tienda en línea, desarrollar una campaña publicitaria para poder activar la tienda en línea que contenga un anuncio publicitario con las palabras claves en el buscador de Google. Además de 3 publicaciones promocionadas en Facebook y 3 historias promocionadas en Instagram, acompañadas de 1000 correos electrónicos enviados a través de MailChimp a la base de datos de los clientes de la empresa, y además de 2000 SMS, mensajes de texto cortos enviados a través de otra plataforma. O simplemente encontrar una oportunidad en el mercado o un problema que solucionar mediante un nuevo producto o servicio. Todos estos son ejemplos de proyectos. La palabra clave aquí es proyectos. Todo empezó por el año de 1860, cuando se construía el ferrocarril que uniría la costa este y la costa oeste de Estados Unidos, en donde una obra de tal magnitud llevó a ingenieros como Frederick Taylor a estudiar la forma más eficiente de producir, empleando razonamiento científico y demostrando que la forma de producir se puede estudiar, analizar y mejorar. Existen hoy muchas metodologías ágiles y poderosas que ayudan a desarrollar los proyectos de una manera controlada. A continuación, te mostraremos algunas de esas metodologías ágiles y con un ejemplo claro y un ejemplo real, te mostraremos cómo utilizar el Design Thinking, este pensamiento de diseño, o como dicen algunos, pensar como diseñador, en donde llevaremos desde la formulación del problema hasta idear una solución, pasando por supuesto por su modelación hasta poderla estructurar como un proyecto. Con este ejemplo queremos mostrarte cómo puedes utilizar estas metodologías ágiles tú también en tu empresa para desarrollar proyectos, como crear una tienda en línea o lo que quieras. Las metodologías ágiles provienen del mundo del desarrollo del software, en donde no solo es necesario tener un control de cada uno de los procesos, sino también involucrar al cliente desde las etapas tempranas para poder hacer una validación rápida de lo que se está haciendo y que al final el resultado no sea una sorpresa para el cliente. Los desarrolladores se vieron en problemas para poder crear productos complejos de calidad y en los tiempos planeados utilizando las metodologías tradicionales que son más lineales. Por eso crearon esta caja de herramientas que podemos utilizar nosotros también en las organizaciones pequeñas para crear, por ejemplo, una tienda en línea o para crear un nuevo producto o servicio. Dentro de todas estas metodologías hay algunas que pueden resultar un poco más complejas para el contexto de nuestras organizaciones, como puede ser Scrum, que si bien es una herramienta muy poderosa, existen otras herramientas como Kanban que propone principios claves que podemos utilizar a través de Trello. Dentro de estas metodologías ágiles encontramos también el Lean Startup y el lienzo de generación de modelos de negocio, que son unos marcos de trabajo que permiten entender la complejidad de una organización a través de bloques y poder desde una sola mirada entender toda la dinámica de la organización. Sin embargo, todas tienen un principio que podemos aplicar y que les vamos a explicar cómo aplicarlo con la herramienta Trello, que básicamente lo que propone es dividir todo el proyecto en algunos pasos y poder llevar el cliente, el producto o lo que sea que esté yo desarrollando por cada uno de estos procesos y poder tener una visión clara de todo el panorama. Este principio lo propone la herramienta denominada Kanban. Y finalmente tenemos el Design Thinking. El pensamiento de diseño resulta muy útil porque precisamente
esta metodología ágil, que también podría entenderse como una especie de filosofía, en donde el pensar como un diseñador, el donde poder representar y entender la organización a través de una representación como haría un diseñador, puede llevar a estas metodologías a ser mucho más ágiles que las metodologías tradicionales. Y además de ser metodologías ágiles, son metodologías que permiten una validación, una iteración rápida, o sea que el resultado final es un resultado que uno puede llevar al mercado y que probablemente tenga un éxito mayor que empleando una metodología tradicional. Bueno, vamos a realizar entonces un ejemplo de metodologías ágiles abordando un problema muy interesante. Hemos elegido entonces la metodología del Design Thinking, que más que una metodología ágil es toda una filosofía en donde se pretenden abordar los problemas o se pretende tener una visión parecida a la de un diseñador, en donde se puedan representar y entender a través de herramientas y de visualizaciones todo el panorama del proceso de lo que se está realizando, pero por supuesto que todo esto se entiende mejor con un ejemplo, así que vamos a abordar el problema de la destrucción del páramo, que es el problema que aborda el proyecto que venimos trabajando como ejemplo, que es Ivana. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a utilizar el Design Thinking, en donde yo les propongo 4 pasos con 4 herramientas diferentes para que me ayuden a resolver el problema. Entonces, la primera es el árbol de problemas, donde vamos a plantear el problema. Hay quienes dicen que esto es la mitad, porque si planteas bien el problema, ya lograste resolver la mitad, pero si lo planteas mal, vas a darle vueltas y nunca la vas a poder resolver. El segundo paso es la lluvia de ideas para poder solucionar o encontrar la solución más creativa, más innovadora, tal vez más aplicable, eso ya lo vamos a ver, y lo vamos a hacer con la herramienta de Kanbanizer, que se la recomiendo muchísimo. Es una herramienta libre de trabajo colaborativo que espero también la puedan usar. El siguiente paso es modelar la idea ganadora de esta lluvia de ideas con el lienzo de generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder, el famosísimo Canvas, y lo vamos a gestionar con la herramienta de Kanbanizer. Vamos a dejar también material complementario, un video corto explicándoles esta herramienta, por qué es tan poderosa, de dónde viene, quién es Stratihizer, quién es Osterwalder. Se lo recomiendo mucho. Es una herramienta muy poderosa que utilizan las grandes marcas en el mundo. Se las presento para que ustedes también la puedan utilizar en sus organizaciones. Y finalmente, vamos a gestionar el proyecto que ya modelamos. Lo vamos a volver, esa solución que ya modelamos, la vamos a volver un proyecto con la herramienta Trello. Así que esto va a estar bien bueno. Abroches el cinturón y vamos a utilizar entonces el Design Thinking para resolver este problema. El primer paso siempre es entender muy bien el problema. ¿De qué se trata el problema que estamos resolviendo? Este paso es fundamental cuando estén trabajando con sus equipos de trabajo, que todos estén hablando el mismo idioma y que todos entiendan el problema de la misma manera. Listo, entonces para eso les traigo 3-4 fuentes muy chéveres, muy ilustrativas, comenzando por Greenpeace con su trabajo de páramos en peligro ya del año 2013, en donde nos explican que el páramo es un ecosistema tropical de montaña único por los servicios ambientales que presta, dentro de los que se destacan la regulación y conservación del recurso hídrico. Son una fábrica de agua. En ellos nace gran número de quebradas y ríos. Son pocos los países que tienen el privilegio de contar con biomas tan valiosos. En el continente americano, solo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica tienen páramos tropicales, de los cuales la mayoría se ubican en la cordillera de los Andes, su gran mayoría en Colombia. Los páramos se sitúan entre 3.100 metros y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sus temperaturas son bajas y generalmente muy húmedas debido a las frecuentes lluvias y neblinas.
Es el ecosistema con mayor radiación solar del mundo, lo que genera que la flora de la montaña sea la más rica del planeta. Resulta que este es el mapa de los tipos principales de ecosistemas de Colombia según sus hábitats. Vean qué bonito. Y resulta que existen tres, según su altura y temperatura suele identificarse las siguientes categorías de páramo. Existen tres categorías. La primera es subpáramo, desde los 3200 hasta los 3600. La siguiente es el páramo propiamente dicho, que va entre los 3500 y 4100 metros de altura, en donde se ven muchos frailejones, pastizales y turberas. El páramo propiamente dicho está entre este rango altitudinal y por eso es la imagen que nosotros tenemos de los frailejones del páramo, pero vean que el páramo es un ecosistema muy diverso. Y está finalmente el superpáramo, que es la franja situada por encima de los 4100 metros, donde puede considerarse una tundra alpina. Muy bien, teniendo eso claro, el ecosistema del páramo, qué es, en dónde se ubica, resulta que en el trabajo de destrucción de los páramos colombianos y su impacto ambiental publicado en el año 2015, realizado por la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, nos explican que se logró identificar que son pocas las entidades gubernamentales encargadas del control y cuidado de los páramos colombianos y muy poco el apoyo brindado a las comunidades donde nacen estas fuentes hídricas. Viendo que la destrucción poco a poco se ha visto por estas personas en una gran parte y por las empresas que quieren sacar provecho de los recursos naturales sin que las consecuencias causadas al medio ambiente pues puedan ser primero pues identificadas y también que se pueda retribuir este daño ecológico. La destrucción de los páramos colombianos es un grave problema para la comunidad colombiana. No es un problema de las personas que viven cerca, ya que el gobierno otorga licencias sin importar que estos sitios sean en zonas de reserva. Por la ambición de generar ingresos no tienen en cuenta el daño que se causa. Esto ya por el año del 2015 logra identificar el grave problema que enfrentan los páramos. Sin embargo, desde ese año hasta acá se ha logrado algún tipo de avance en la legislación, aunque ya desde el año 2009 nos advertían que simplemente peligran los páramos. Nos explicaban que los ecosistemas naturales del páramo son importantes, no solo por su valor ecológico, sino que también contribuyen a cimentar procesos económicos y sociales. En términos ecológicos, constituyen ecosistemas únicos, como ya veíamos en el artículo anterior, pero vean qué explicación tan interesante. La vegetación de los ecosistemas naturales de páramo, los musgos, los matorrales de vegetación arbusta y los frailejones, asociados con un suelo orgánico y esponjado, forman un sistema retenedor de agua, conocido como colchón de agua, en donde fluyen múltiples quebradas de gran importancia en épocas secas. Esta maravillosa estructura natural de los ecosistemas de páramo ha sido transformado y degradado aceleradamente en los últimos 50 años, debido a la agricultura, la ganadería y la minería. Vean pues el problema, lo grave. El ciclo agropecuario del páramo se inicia cuando se quema la vegetación nativa, se ara y se siembra papa. Luego se le da paso a la ganadería extensiva por los siguientes 10 o 15 años y se reinicia el ciclo de vida con una nueva siembra de papa. El uso agropecuario predomina en las tierras de páramo. En Colombia es muy triste ver realmente cómo estos ecosistemas tan importantes se convirtieron en unos sembradíos de papa y en unos potreros. Vean lo grave que es el problema. Primero se quema el bosque nativo, luego se siembra para luego dar paso a la ganadería extensiva. Es increíble. Pero bueno,
¿En qué va el problema? En 2018 sale la ley de páramo y resulta que ya casi en el 2019, o sea, ya casi 2 años de expedida la ley de páramo, la Corte Constitucional emitirá una decisión sobre la constitucionalidad de alguno de sus artículos. Eso quiere decir que la ley todavía está en trámite. Sin embargo, es pertinente mencionar algunos debates y acciones que se requieren dar. Es de resaltar los avances que se ha dado en la legislación y los avances que se dio en la administración nacional anterior, en donde se buscó delimitar los ecosistemas de páramo. En eso se ha avanzado muchísimo y se ha avanzado en legislación que busca protegerlo. Eso hay que resaltarlo y hay que agradecerlo. Sin embargo, hay que hacer claridad, como nos hacen en este artículo de Semana Sostenible, en donde por aquí finalmente resumen que, en conclusión, con el fin de evitar que la protección de los páramos traiga consigo conflictos socioambientales, es necesario abrir el debate para generar reglas claras, participativas y que envíen mensajes de tranquilidad a la población paramuna, que en última tienen derechos ancestrales sobre sus ecosistemas y deben seguir participando en su manejo. Ese es entonces en resumen y a grandes rasgos el problema que debemos abordar con nuestra metodología de Design Thinking. Pero entonces, como pueden ver, este resulta ser un problema complejo. Y cuando el problema es muy complejo, resulta que puede tener muchas causas. Una iniciativa puede ofrecer la solución a una causa. Varias iniciativas pueden ofrecer soluciones a todas las causas del problema y así lograr solucionarlo. Y es aquí donde nos ayuda tanto esta herramienta del árbol de problemas. En internet van a encontrar muchas herramientas que les ayuden a representar este árbol de problemas. Nosotros venimos trabajando en el documento de Google que ya creamos con nuestra cuenta de Google y que ya tenemos espacio suficiente para hacer un documento en donde expliquemos, donde podamos regresar y volver a toda la metodología y quede evidencia de esto. Por eso es muy importante tomar nota y hacerlo por escrito en un documento que se pueda trabajar de manera colaborativa. Entonces, para poder resolver el problema del páramo utilizando esta metodología del Design Thinking, primero debemos abordar el problema con este árbol de problema. Bueno, entonces en internet vamos a encontrar muchas herramientas que nos permiten representar nuestro problema con el árbol de problemas. Yo por aquí ya tengo unas notas sobre el problema. Entonces el problema que estamos resolviendo, ¿cuál es? La destrucción del páramo. Ese problema lo vamos a representar en el tronco del problema. Resulta que muchas veces cuando abordamos un problema terminamos, como decimos por aquí, poniendo pañitos de agua tibia sobre el problema, atendiendo más las consecuencias del problema que el problema en sí o sus causas. Ese es un ejemplo muy paisa de que cuando un niño tiene fiebre le ponen pañitos de agua tibia, pero de pronto no, para bajarle la fiebre, pero no están atendiendo tal vez la infección que le causa su fiebre. Ese es un ejemplo de lo importante que es entender el problema y entender las causas del problema para no terminar resolviendo una consecuencia y a la larga pues no terminar resolviendo nada. Entonces el problema de la destrucción del páramo, primero entendamos cuáles son las consecuencias. Como ya veíamos en la explicación que nos daban en Semana Sostenible y en los otros artículos,
El 70% del agua de Colombia viene del páramo, entonces si no hay páramo, no hay agua. Tan sencillo como eso. Miles de especies de flora y fauna solo viven en estos ecosistemas. Pues si no hay páramo, no hay ninguna de esas especies. El páramo es uno de los captadores de CO2 más grandes. Sin el páramo se calienta más el planeta Tierra. ¿Qué tal pues esas consecuencias? Son tenaces, hay que atenderlas. ¿Cuáles podrían ser las causas entonces de este problema? Haciendo un resumen de lo que veíamos y el contexto en general, podríamos decir que el páramo se está destruyendo por el calentamiento global, ¿cierto? Por la expansión de la frontera agrícola, el cultivo de papa que está destruyendo con el páramo. La ganadería intensiva, que no debería tener lugar en un ecosistema como estos. La falta de aplicación de la normativa que protege los territorios, porque ya existe una ley de páramos, aunque como vimos anda en su reglamentación, pero ya existe la ley. La ignorancia de la mayoría de personas frente al problema y la devastación actual de estos ecosistemas. Resulta que este problema no es tan conocido. Yo apuesto a que muchos de ustedes no sabían del estado actual de conservación de estos ecosistemas, o por lo menos del de letras. La falta de oportunidades de monetizar estos territorios con actividades sostenibles. Esta puede ser una causa muy económica de la destrucción del páramo. Si los propietarios de estas tierras no tienen alternativas para monetizar sus territorios, pues van a destruirlo, como hemos visto que lo han hecho. Y volvemos al tema de la ignorancia o la falta de educación, porque las personas no saben lo importantes que son los ecosistemas del páramo. No lo conocen, ni conocen los animales, las plantas que viven ahí. Y si no los conocen y no les duelen, pues si no los conocen, ¿cómo les van a doler que se destruyan, cierto? Ese es desde nuestro punto de vista y a grandes rasgos lo que podría causar la destrucción del páramo. Pero entonces vamos a poner aquí en nuestra representación lo que podrían ser las principales causas o las causas a las cuales podríamos nosotros aportar más valor. Resulta que vamos a ir descartando, teniendo en cuenta en donde más podamos ayudar nosotros desde nuestras capacidades, desde nuestra organización, teniendo pues nuestro conocimiento, nuestro equipo, teniendo en cuenta pues que somos una organización basada en la tecnología, que somos marqueteros. ¿Qué podemos hacer? De pronto en el tema del calentamiento global no podemos influir tanto frente al cultivo de papa y el tema de la ganadería intensiva. Digamos que la política pública ya existe, podemos desarrollar iniciativas que presionen a las instituciones a que hagan cumplir la normatividad. Eso podría ser. Entonces estas dos, digamos que se fusionan porque van de la mano. Frente a la ignorancia de las personas frente al problema y que las personas no saben lo importantes que son estos ecosistemas, digamos que van por el mismo lado, ¿cierto? Es como la misma causa. Y la falta de oportunidades de monetizar los territorios con actividades sostenibles. Trabajemos sobre estas tres ideas de causas para poder seguir desarrollando nuestra actividad de Design Thinking. Entonces, si entendemos el problema a través de una herramienta como esta, del árbol de problemas, vamos a poder representar el problema y vamos a poder tener desde una sola mirada el contexto de todo el problema y poder entender las causas, las raíces del problema. Una de las principales causas de todos estos problemas ecológicos siempre va por el camino de la falta de políticas públicas que protejan los territorios. Si bien aquí ya hay mucho camino adelantado, nosotros
como organización que queremos proteger el páramo podemos contribuir muchísimo también. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos realmente aportar para poder solucionar el problema de la destrucción del páramo? Hablábamos ahorita que el cultivo de papa y la ganadería extensiva vienen también, digamos que ya hay una normatividad y una regulación que protegen los territorios frente a estas actividades, pero como es evidente, pues no se están cumpliendo. Entonces, es aquí en donde le abrimos la puerta entonces a la creatividad y vamos a pasar a nuestra segunda herramienta, a nuestro segundo paso, y vamos a utilizar nuestra creatividad con una herramienta de una empresa que se la recomiendo muchísimo, que se llama Kanbanizer. Y vamos a utilizar un lienzo blanco para hacer una lluvia de ideas y poder solucionar nuestro problema de la destrucción del páramo. Este es entonces nuestra herramienta de Kanbanizer. Vamos a crear un lienzo nuevo, le vamos a decir que es un lienzo general. No es general, vamos a decirle que vamos a crear un lienzo de negocios. Y que vamos a utilizar un tablero en blanco para hacer nuestra lluvia de ideas. Esta herramienta Kanbanizer, como todas las que les estoy presentando, es una herramienta de trabajo colaborativo en donde pueden invitar a su equipo de trabajo a que colaboren dentro del proyecto, estando desde donde sea. Esto se puede trabajar de manera remota. Vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio de Design Thinking. En el paso número 2 vamos a idear la solución. Vamos a hacer una lluvia de ideas, que es una técnica de creatividad muy fácil de usar, muy conocida. Es una técnica de creatividad en donde el secreto está en ponerle la expresión. ¿Cómo se podría? Así como tenemos aquí en nuestro Google Docs. ¿Cómo se podría? Antes de las causas del problema que ya habíamos encontrado antes. Entonces, yo le di una pequeña pulidita a las causas del problema y finalmente elegí 2 para que trabajáramos. Entonces, la primera es, una causa es la extensión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva. ¿Listo? Esa es una causa de la destrucción del páramo. Y la otra es la ignorancia de las personas frente al problema y la devastación de estos ecosistemas. Entonces el uno es la extensión de la frontera, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva. Y la otra es la ignorancia de las personas, de la mayoría de las personas frente al problema y frente al ecosistema. No conocen el ecosistema y tampoco conocen que se está destruyendo. Entonces, el secreto entonces para poder hacer una lluvia de ideas exitosa, cuando estén con su equipo de trabajo, lo primero es entender las reglas de la lluvia de ideas. La primera regla es que todas las ideas valen. Aquí siempre vamos a trabajar en un ambiente de aceptación y no se pueden hacer juicios de valor sobre las ideas. Si alguien dice, hagamos una casa en el aire, entonces decimos, sí, genial, sí, excelente. Para que generemos más y más ideas. A veces las primeras ideas no son tan buenas, pero cuando se genera un ambiente de aceptación empiezan a salir las buenas ideas. Entonces, la primera regla es no emitir juicios de valor sobre las ideas de los demás. ¿Listo? Me puedo apoyar en las ideas de otros. Si alguien dijo una casa azul, entonces yo puedo decir una casa azul de ventana roja.
ese también es otra de las reglas de la lluvia de ideas. Y finalmente, vamos a elegir entre todas las ideas que tengamos, le vamos a hacer una clasificación según sean más aplicables o más creativas. Listo, pero entonces vamos a revisar este ejercicio. Nosotros ya hicimos nuestra lluvia de ideas y entonces a cada una de las causas del problema le hicimos una lluvia de ideas. Entonces definimos la pregunta que orienta la lluvia de ideas así: ¿cómo se podría? Recuerden, esa es la expresión secreto para poder abrir la puerta a la creatividad. Cuando tú tengas un problema y te preguntes ¿cómo puedo solucionarlo? Entonces se va a abrir la posibilidad y entonces van a poder surgir ideas nuevas que aporten valor. Pero si yo pregunto ¿por qué me está pasando esto? O lo pregunto de otra manera, seguramente no vas a poder encontrar la solución tan fácil. Entonces, ¿cómo se podría detener la expansión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo se podría detener la expansión de la frontera agrícola y la ganadería intensiva en el páramo? Teniendo en cuenta que ya existe una normatividad que protege estos territorios, que es la ley de páramo. Entonces nosotros tiramos algunas ideas. Vamos a hacer el ejercicio también rápido para que entiendan la metodología, la dinámica del design thinking, que es la finalidad de este ejercicio. Entonces pusimos algunas ideas. Recuerden que todas valen, luego las vamos a filtrar, pero en este momento todas valen. Listo. Ir a amarrarse los árboles del páramo, dijo alguien. Convocar una marcha nacional para presionar a las autoridades a que cumplan la normatividad que protege el páramo, dijo otra persona. Buscar comunidades, asociaciones y ONG de protección de la naturaleza para establecer una alianza con ellos. Sí, genial. Hacer una iniciativa en internet a través de Change.org que reúna 10.000 firmas para presionar a las autoridades y hacer cumplimiento de la normativa que protege el páramo, dijo otra persona. Campañas informativas sobre destrucción del páramo, crear un sitio web, crear una página web, Instagram, My Business, crearle todos los canales digitales y hacer difundir lo que está pasando con el páramo. Bueno, hasta ahí de una sesión de ideas donde estén varias personas, fácilmente salen 50 ideas en 10 minuticos. Pero entonces por tiempo vamos a dejarlo hasta aquí, listo. El segundo punto de las causas que vamos a atender con nuestro proyecto frente al problema de la destrucción del páramo. Disminuir. ¿Cuál es la causa? Entonces, la ignorancia. ¿Cuál sería entonces nuestra pregunta para esta actividad de ideación? ¿Cómo se podría disminuir la ignorancia de la mayoría de las personas frente al problema de devastación actual del ecosistema del páramo? Nosotros creemos que si no lo conocen, no les duele su destrucción. Entonces, salen las ideas: crear un sitio web, crear campañas informativas, crear otro sitio web, crear una página web, Instagram y My Business, crear una marca alrededor de este proyecto, hacer videos contando la realidad de los ecosistemas, crear un videojuego, dijo alguien, vender accesorios, gorras y ropas con imágenes de la flora y fauna del páramo, hacer tours al páramo para que las personas lo conozcan, haciendo exposiciones en las plazas públicas de fotografías y videos, hacer personajes gigantes con la forma de aves del páramo que recorran la ciudad contando la devastación de sus territorios, haciendo campañas informativas en los colegios de Manizales, poner fotos gigantes en las principales vías de la ciudad y hacer visitas guiadas a los lugares conservados del páramo gratuitos. Esa fue nuestra segunda lluvia de ideas. Y entonces ahora vamos a pasar a clasificarlas entre creativas y aplicables. ¿Listo? Entonces a cada una le vamos a poner una puntuación y vamos a decir si es, voy a poner esto aquí arriba, entonces si es creativa, un más, si es muy creativa, un más, y si no es creativa, un menos. Y lo mismo con aplicable. Si es aplicable, menos. Perdón, si es aplicable, más. Y si no es aplicable, le ponemos un menos.
vamos a hacer dos columnas, por decirlo así. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer aquí una tabla de calificación. Entonces, algo muy sencillo, vamos a insertar una tabla. Entonces vamos al menú, insertar tabla, vamos a insertar una tabla de 2 columnas, larguísima, 2×10, y le vamos a poner aquí idea. Necesito 3 columnas, entonces insertamos una columna aquí adicional y aquí le vamos a poner si es creativa y aquí le vamos a poner si es aplicable. Esta parte es clave dentro de la lluvia de ideas. Yo he estado en algunas lluvias de ideas en donde dejan el ejercicio hasta acá, entonces se generan muchas y más ideas y luego se anotan y se recogen, pero bueno, ¿y entonces? ¿Y qué hacemos con esto? Entonces aquí es donde va este pasito. Vamos a coger cada una de las ideas y la vamos a poner aquí. Entonces la primera idea, ir a amarrarse de los árboles, ¿es creativa? Hombre, pues sí es creativa. ¿Es aplicable? No, no es aplicable. Es poco aplicable. Convocar una marcha, ¿es creativa? Pues a mí no me parece tan creativa, porque pues marchas vemos por todas, pues no me parece tan creativa. Y es aplicable, realmente no es tan aplicable convocar una marcha nacional, eso es un camello. Buscar comunidades, buscar la de las comunidades para las alianzas, esa no es creativa, pero sí es muy aplicable, es fácil, está bien. Hacer una iniciativa en internet a través de Change.org, esa está chéverísima. Esa me parece muy creativa, aporta valor, es una idea nueva, utiliza los medios de comunicación nuevos y me parece que es muy aplicable porque realmente es sencillo. Campañas informativas, esa es sobre la destrucción del Panamá. Bueno, esa no es tan creativa, es aplicable. Depende cómo se hagan estas campañas, ¿cierto? Pero así como está descrito, pues no. Crear un sitio web es necesario, pero no, pues, no es tan creativo. Realmente es aplicable, es muy aplicable, sobre todo desde nuestro punto de vista, porque nosotros somos marqueteros, entonces para nosotros es fácil hacer el sitio web, entonces me parece una muy buena idea. Crear la página de Facebook, de Instagram, por supuesto. Voy a poner el sitio que es aplicable, que es creativo. A las redes sociales, por supuesto que es creativo y es aplicable. Y sigamos. Crear un sitio web, esta se repite. Campañas informativas se repite. Crear una página web se repite. Esta de crear una marca. Crear una marca, con todas las implicaciones que puede tener esto, la identidad de marca y todo el cuento. Que sería fantástico poder hacer el ejercicio también de identidad de marca con esta marca y así ustedes entiendan con este ejemplo cómo se traslada la identidad de la marca a digital. Bueno, hacer videos contando la realidad de los ecosistemas, creo que esto ya estaba como por aquí de otra manera, pero bueno, pongámoslo, me parece chévere, creativo, aplicable, desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, si un odontólogo se enfrenta a este problema, de pronto se le ocurrirán otras cosas. Nosotros como marqueteros, como creativos, es fácil hacer un sitio web, entonces vale. Lo mismo pues las campañas de comunicación. Crear un videojuego, esta me encantó, entonces vamos a utilizarla, vamos a ponerla por aquí, sigámosle insertando filas debajo. Si bien nosotros pues somos marqueteros, somos del mundo de la tecnología, somos desarrolladores también, desarrollamos la plataforma de mercado local. Hacer un videojuego es un reto inmenso y sería algo loquísimo. Es muy creativo, pero realmente no es tan aplicable, es bien difícil, hay que primero conseguir muchos recursos, el equipo adecuado y se demoraría mucho tiempo, realmente no es tan aplicable. Bueno, vender accesorios, súper. Vender accesorios de gorras, esa está chévere, me parece muy creativa y muy aplicable, pues sobre todo con las imágenes de las aves y de los animales del páramo, sería fantástico. Hacer exposiciones en la plaza pública con fotografías y videos, esa está genial.
me parece muy creativa, pero poco aplicable, porque es un camello. Si lo vamos a hacer en formatos grandes, la impresión de eso, cómo se va a hacer. Si lo vamos a hacer en digital, pues la infraestructura de eso también es carísima. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién financia eso? Bueno, entonces muy creativo, pero poco aplicable. Hacer personas gigantes con una forma de aves del páramo y recorrer la ciudad, esa me parece genial. Es muy creativa, pero realmente poco aplicable. Es difícil, las aves sería más complejo. Entonces ahí vamos a donde lo de aplicable, que si es aplicable, no es tan aplicable. Podríamos decirlo como fácilmente aplicable. Hacer campañas informativas en los colegios de Manizales, esa está chévere. Insertar una fila debajo, entonces esa está chévere, de pronto no está tan creativa, pero es aplicable. Hacer campañas en los colegios, poner fotos gigantes en las vías, esta es lo mismo que vimos ahorita. Y hacer campañas guiadas, esta está chéverísima, pero entonces hacerlo gratis es difícil. Ahí es donde se pone difícil, entonces muy creativa pero poco aplicable. Bueno, muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a escoger, ¿ustedes qué creen que deberíamos escoger? Deberíamos escoger entonces las más aplicables, las más creativas y más aplicables, o deberíamos escoger la más creativa y la que no es tan aplicable. Bueno, todo depende de muchas cosas. Depende del presupuesto, sobre todo depende de lo que se quiera hacer. Se dice que si uno busca una solución realmente disruptiva, deberíamos irnos por el camino de más creativo y menos aplicable. Piénsenlo un momento. Si yo tengo una solución que es muy creativa, pero no es tan aplicable, pues va a ser muy innovadora, muy disruptiva, va a ser muy difícil, pero al final va a lograr un cambio radical sobre el problema, que es lo que estamos buscando. Otra solución sería hacer algo muy creativo y muy aplicable, en cualquiera de los casos. Lo importante es clasificar las ideas, ya sea por la primera vía del creativo y menos aplicable, o lo más aplicable y más creativo. Yo siempre he pensado que todo depende también del presupuesto y el tiempo, porque pues si hay mucho presupuesto y buen tiempo, pues se puede hacer una cosa loquísima, bien bacana. Pero si, como casi siempre pasa, el presupuesto es limitado y el tiempo también, hay que irse por lo más práctico, que sería lo más aplicable y lo más creativo. En ese orden de ideas, pensemos entonces cuáles tenemos de más. Subrayémoslas acá. Con más tenemos esta, resaltémosla con verde, listo. Más tenemos todas estas de acá, Ay, pucha, resalté el texto, esa no me gusta tanto, listo, cambié el color del texto, ¿ves? Más tenemos otra por aquí. Y no hay más. Entonces, más que tenemos. Hacer una iniciativa en internet a través de Change.org que reúne 10.000 firmas. Eso está genial. Vamos para esa. Crear un sitio web, página de Facebook, Instagram, marca. A esto faltó ponerle, por supuesto que era más. Y hacer un video hacer videos contándole redes los ecosistemas, por supuesto, pues para difundirlos a través de estas redes sociales. Y vender accesorios, gorras y ropa con imágenes de la flora y fauna del páramo. Fantástico, hasta ahí llegaría entonces, digamos, como la ideación de la solución desde nuestras capacidades, nuestro aporte a esa solución, teniendo en cuenta las causas del problema que vamos a abordar. Pero entonces, si lo que queremos es una solución realmente innovadora, vámonos por el más creativo y menos aplicable. ¿Qué tenemos por aquí?
Ir a amarrarse de los árboles del páramo, güey madre, de pronto eso llame la atención de una manera que resulte una gran difusión y consigamos mucha ayuda en la protección del páramo y eso ayude, pero realmente es poco aplicable, pues irse a amarrar por allá, ¿quién lo va a hacer? Es complicado. ¿Qué más tenemos por acá? Crear un videojuego. Esta me parece fantástica. Me gusta muchísimo por todo el tema de la gamificación, de la interacción didáctica a través de las plataformas digitales. Como lo dije ahorita, sería un reto increíble porque pues, hacer un videojuego no es fácil, pero me encanta esa solución. Y por aquí tenemos, entonces no tachemos, no subrayemos esta porque entonces esta no resulta que no, pues es muy loca, entonces no la vamos a usar. Por aquí tenemos más. Hacer exposiciones en las plazas públicas, fotografías y videos. Hacer personajes, esa sería más creativa y poco aplicable. Haciendo exposiciones en las plazas públicas con fotografías y videos. Me parece difícil, aunque también está chévere. Vamos a subrayarla de otro color. Hacer personajes gigantes con forma de aves, esta me parece fantástica. Y hacer visitas guiadas al páramo que sean gratuitas, pues aquí necesitamos un patrocinador o gestionar recursos de otro lado para que sean gratis, que sería lo innovador, lo chévere. Pero de todas estas, más creativas y menos aplicables, por la cual nos vamos es la del videojuego, teniendo en cuenta nuestras capacidades tecnológicas y nuestra experiencia, vamos con eso. Hasta aquí entonces va la segunda parte de la ideación de la solución y ya tenemos digamos que dos ideas dos grupos de ideas con los cuales trabajar. Y vamos a hacer el siguiente paso, que sería entonces modelar el modelo de negocio del proyecto de solución.